Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Génesis capítulo 5, versos 21 al 24, donde nos dice el apóstol, o nos dice Dios, dice capítulo 5, verso 21 en adelante, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días, o 365 años, corrijo. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta ocasión nuestro tema es la bendición de caminar con Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bendición de caminar con Dios. Para caminar con Dios tiene que haber un camino. Y ese camino tiene que ser el camino de Dios, donde Dios esté caminando. Y ese camino tiene que ser una dispensación. Y en esa dispensación tiene que la persona estar caminando en esa dispensación en la edad correspondiente al tiempo que la persona está viviendo. Porque Dios está en esa dispensación y en esa edad. Y con Él están todos los que están caminando con Dios. Ese camino gira alrededor del mismo Dios, alrededor de Dios y su programa correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Dice Dios en Isaías capítulo 55 de la siguiente manera, y leemos verso 8 en adelante. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Ahora veamos lo que nos dice el capítulo 35, verso 8. El 19 dice, 43, 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Ven? Ahora, el capítulo 35, verso 8, veamos lo que nos dice Dios
ahí. Capítulo 35, verso 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con ellos? Dios. Ese es el camino por el cual tienen que andar todos los hijos e hijas de Dios. Y entonces es una bendición caminar con Dios. Usted no puede caminar en el camino que usted quiera. Usted tiene que caminar en el camino de Dios. Usted tiene que caminar en el programa de Dios para el tiempo en que usted está viviendo. Y para adorar a Dios, tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, en el camino verdadero para el tiempo en que usted vive, es que tiene que caminar con Dios y adorar a Dios en ese camino verdadero de Dios. Dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. Por lo tanto, no importa que la persona no haya ido a la escuela, no importa que la persona tenga muy poco nivel académico, o no importa que la persona no sepa leer, si está en el camino de Dios, está caminando con Dios, porque Dios está en su camino. Dice: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora hemos visto que Dios prometió abrir camino para su pueblo. Y ahora veamos en Jeremías 31, verso 31, lo que nos dice. 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí podemos ver que Dios prometió un nuevo pacto para su pueblo, y en ese nuevo pacto Dios prometió escribir sus leyes no en tablas de piedra, sino en el corazón y la mente de los creyentes. Este nuevo pacto que
Dios se prometió establecer, encontramos que Cristo, el ángel del pacto, el cual le dio al pueblo hebreo la ley en el monte Sinaí, porque el ángel de Jehová o ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical. Y luego vino en carne humana para establecer un nuevo pacto para su pueblo, para que todos entren a ese nuevo pacto y caminen con Dios en el camino de Dios. En el capítulo 26 de San Mateo, versos 26 en adelante, cuando Cristo Jesús estaba tomando la última cena con sus apóstoles, dice la Escritura todo lo que allí sucedió. Capítulo 26, versos 26 en adelante de San Mateo. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora Cristo nos dice que su sangre, que es derramada, la cual fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. No hay nada en este mundo ni en el universo que pueda quitar los pecados del ser humano, excepto la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente hay una cosa que puede quitar los pecados del ser humano, y eso es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Por eso, en Hebreos capítulo 12, dice el apóstol San Pablo: capítulo 12, verso 24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada es la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Y también ahí mismo en el capítulo 13 de Hebreos, versos 20 al 21, dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y estar dentro del pacto eterno es estar cubierto con la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, y es estar caminando con Dios. Usted y yo necesitamos estar dentro del pacto eterno para poder estar caminando con Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por lo cual, toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador. Necesita confesar a Cristo sus pecados, y Cristo lo perdona, y con su sangre, la sangre del nuevo pacto,
lo limpia de todo pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así usted obtiene el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua y del Espíritu. Ha nacido de la predicación del Evangelio de Cristo, porque ha creído en el Evangelio de Cristo y lo ha recibido como su Salvador, y ha recibido el Espíritu Santo, y ha nacido así del agua y del Espíritu, y ha entrado al reino de Dios para caminar en el camino de Dios, sirviendo a Dios y adorándole en espíritu y en verdad. Y así vivir caminando todos sus días con Dios en su camino, en donde Él está caminando, y nosotros, tomados de la mano de Dios, caminamos con Él en su camino correspondiente a la dispensación de la gracia, y luego a su camino correspondiente a la dispensación del reino. Así caminamos con Cristo, porque Dios está en Cristo y nosotros estamos caminando con Dios en Cristo manifestado, guiándonos en su camino, guiándonos en esta dispensación y caminando como cristianos en medio de todo el programa de Dios. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés, encontramos que Pedro predicó y dio a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, y los que escucharon preguntaron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron en Cristo. Como 3,000 personas fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento, y así entraron al reino de Dios y vinieron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y comenzaron a caminar con Dios en el camino de Dios. Dice San Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, carta a los Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí nos muestra que Cristo abrió el camino nuevo, el camino al Padre, el camino al lugar santísimo. Por lo tanto, toda persona está llamada a caminar en el nuevo camino. Ya no estaré caminando en los tipos y figuras del Antiguo Testamento, ya no estaré sacrificando animalitos por el pecado o guardando ciertos días de fiesta de la semana como lo hacían en el Antiguo Testamento, que guardaban los días de la luna nueva, también el sábado y así por estilo, y otros días adicionales. Ahora todos estamos llamados a caminar con Dios en el camino nuevo que ha sido abierto, el cual encontramos que desde el día de Pentecostés fue abierto. Cristo, vean, dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ese camino es Cristo. Por lo tanto, caminar en Cristo es caminar en el camino nuevo. Y eso es caminar con Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, nos dice Cristo, capítulo 7, versos 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, hay que caminar en el camino de Dios, que es el camino angosto, y hay que entrar por la puerta angosta, y la puerta angosta es Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 9, de la siguiente manera, y vamos a leerlo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta que nos conduce por el camino angosto al Padre, a Dios. Vean en San Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Aquí podemos ver que hay una puerta y hay un camino, y hay que entrar por esa puerta para poder caminar en el camino angosto que es Cristo nuestro Salvador. Cristo es la puerta y Cristo es el camino también. Hay que entrar por Cristo, recibir a Cristo como nuestro Salvador, pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados. Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, porque su sangre es la sangre del nuevo pacto que quita el pecado del ser humano. Y somos bautizados en agua en su nombre por un ministro, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo para caminar con Dios en el camino de Dios, que es Jesucristo. Caminar como creyentes en Cristo, como cristianos, nuestro camino, nuestra vida cristiana, y así vivir felices caminando con Dios. Y así como Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, así también todos los que han caminado con Dios en la edad que les ha tocado vivir, encontramos que Cristo se los llevará a la cena de las bodas del Cordero cuando Él complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y nos transforme a nosotros los que vivimos. Luego nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Así como se llevó a Enoc y no apareció más, porque él caminó con Dios. Y a quienes se llevará Cristo con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Dios en este tiempo final, en el camino de Dios. Decía San Pablo, muy triste en su alma, porque él había perseguido a todos los creyentes. Vean cómo él hablaba acerca de lo que él había hecho cuando era Saulo de Tarso. Dice en el capítulo 22, verso 4 del libro de los Hechos, capítulo 22, verso 4, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Vean, Pablo dice que él perseguía este camino, el camino de Dios, y él
creía que ese no era el camino de Dios. En el capítulo 24 del libro de los Hechos, verso 14, dice San Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y ahora, por cuanto el sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín, los ancianos, los fariseos y saduceos, todos ellos decían que ese camino cristiano en el cual estaban los apóstoles y multitud de personas habían creído y habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ellos decían que ese era un camino de herejía. Pero Pablo, ahora ya convertido a Cristo, entró al camino que ellos llamaban herejía. Y ahora San Pablo sabe que ese no es un camino de herejía, sino el camino de Dios, en el cual están llamados a caminar con Dios todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que reciben a Cristo como su Salvador en el tiempo que les toca vivir. Ese es el camino para caminar con Dios, brazo a brazo. No hay otro camino. Cristo es el camino. Por lo tanto, caminamos con Dios siendo creyentes en Cristo, habiendo obtenido el perdón de nuestros pecados, habiendo sido limpios con la sangre de Cristo de todo pecado, habiendo sido bautizados en agua en su nombre y habiendo recibido su Espíritu Santo y habiendo obtenido así el nuevo nacimiento y habiendo nacido en el reino de Cristo, en el camino de Dios, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, es la bendición más grande que una persona pueda tener: caminar en el camino de Dios y por consiguiente caminar con Dios. Dios en Cristo y nosotros con Dios en Cristo caminamos en el camino de Dios, y el camino de Dios bien acompañados por Dios. El camino de Dios es el camino más importante. Por lo tanto, es muy importante que estemos caminando en el camino de Dios, aunque ese camino es un camino angosto y tiene una puerta angosta, el cual es Cristo. Él es la puerta y Él es el camino también. Tenemos que entrar por esa puerta recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, y tenemos que caminar en ese camino que es Cristo. Caminar en Cristo como creyentes en Cristo todos los días de nuestra vida. Y así es como estamos caminando con Dios. Él ha abierto ese camino, que es Cristo, para caminar con Él, con Dios, todos los días de nuestra vida. Y ahora encontramos que estamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto, o sea, la sangre del pacto eterno, porque estamos en el camino de Dios, dentro
del pacto eterno, y en la etapa o edad correspondiente, que es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, somos felices caminando con Dios en el camino de Dios, y con nuestra fe puesta en Cristo todos los días de nuestra vida, y con la esperanza de ser transformados y obtener el cuerpo físico glorificado para vivir con Cristo por toda la eternidad. La bendición de caminar con Dios. ¿Cuántos están caminando con Dios? Todos nosotros. Por lo tanto, estamos con la bendición más grande, la bendición de caminar con Dios dentro del camino de Dios, y con la sangre del nuevo pacto, y con el nuevo pacto, o sea que estamos caminando en el camino de Dios dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto. En el camino de Dios es que está el pacto, el nuevo pacto, y la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno. Y aunque en los tiempos de los apóstoles, y luego más adelante también, llamaron a ese camino camino de herejía, con todo eso es el camino verdadero de Dios, en el cual ellos servían a Dios en espíritu y en verdad, y nosotros también servimos a Dios en espíritu y en verdad, en el camino de Dios, dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, toda persona que está en el camino de Dios está caminando con Dios, y por consiguiente está bajo la bendición de Dios. Es una bendición grande caminar con Dios, pero ya hemos visto cómo es que hay que caminar con Dios. Hay que caminar con Dios dentro del nuevo pacto, sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida, dentro de su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Por lo tanto, toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene la bendición de caminar con Dios. Aunque diga que cree en Dios, no está caminando con Dios, y por consiguiente no tiene la bendición de caminar con Dios, y no tiene la bendición de estar dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Pero en esta ocasión puede entrar al camino de Dios para caminar con Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador, entrando por la puerta del camino de Dios. Y la puerta del camino de Dios es Cristo, y el camino de Dios es Cristo también. Por lo tanto, toda persona que camina en el camino de Dios tiene la promesa de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y su adoración ser recibida por Dios, y tiene la promesa de la vida eterna. Vivirá con Cristo por toda la eternidad en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo nos dará un cuerpo nuevo y eterno, glorificado como su cuerpo glorificado y joven, que representará de 18 a 21 años de edad, para que vivamos con Él
por toda la eternidad, porque hemos caminado en el camino de Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir en estos cuerpos físicos mortales, corruptibles, temporales. Por lo tanto, los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, todavía no están caminando con Dios, pero en esta tarde pueden recibir a Cristo como su Salvador para caminar con Dios en el camino de Dios. Caminar con Dios sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida. Caminar con Dios entrando por la puerta que es Cristo y caminando por el camino angosto que es Cristo también. Caminando como creyentes en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo que es su iglesia. Y así tener la bendición de caminar con Dios. Es en el camino de Dios que está la bendición de Dios. Y está Dios. Y ahí es donde están todos los que están caminando con Dios. Por lo tanto, toda persona que quiere entrar por la puerta angosta que es Cristo para caminar con Dios en el camino angosto, pueden levantar sus manos y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba y perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos y vivir eternamente con Cristo en tu reino. Por lo tanto, todos queremos la bendición de caminar con Dios, para lo cual necesitamos de recibir a Cristo como nuestro Salvador. También Pedro dijo: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo. Y también encontramos en las Escrituras que Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y diga: esta persona ha creído en mí, yo he perdonado sus pecados y con mi sangre yo lo he limpiado de todo pecado. Y él ha sido bautizado en agua en mi nombre. Padre, bautízale con Espíritu Santo y fuego, y que entre a tu reino eterno. Y el Padre concede esa petición en favor de cada uno de los que reciben a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial, para lo cual nosotros lo confesamos a Él como nuestro Salvador. Damos testimonio público de que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y damos testimonio público que creemos en Él y lo recibimos como nuestro Salvador. Por lo tanto, en esta tarde, todos los que quieren dar testimonio público de que reciben a Cristo como su Salvador, pueden levantar sus manos para orar por ustedes en esta ocasión, para que Cristo les reciba
les perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Veo manos levantadas, pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en estos momentos para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pues ustedes desean caminar con Dios. Y para caminar con Dios hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es la puerta para entrar por el camino en el cual caminamos con Dios. Cristo es la puerta y Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para llegar a Dios. No hay otra forma para caminar con Dios. Es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Todos ustedes desean caminar con Dios en el camino de Dios. Desean que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, para caminar con Dios por toda la eternidad. Pues ustedes quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Y por consiguiente, toda persona que desea vivir eternamente con Cristo en su reino eterno necesita recibir a Cristo como su Salvador. Y eso la persona tiene que hacerlo mientras está viviendo en esta tierra, en el cuerpo físico, en el cuerpo de carne. Porque cuando terminan los días de la vida de la persona en esta tierra, en el cuerpo de carne, ya la persona no puede decir, ahora es que yo quiero recibir a Cristo. Ya se le pasó el tiempo. El tiempo para salvación es mientras la persona está viva en esta tierra. Hoy es el día de salvación. Tiempo presente. Cuando la persona muere, ya va al lugar que le corresponde. Si no era un creyente en Cristo, va a la quinta dimensión. ¿Y qué es la quinta dimensión? El infierno, donde fue el hombre rico del cual Cristo habló. Y cuando el creyente en Cristo muere físicamente, ¿a dónde va? Al paraíso, donde están todos los creyentes en Cristo que ya murieron físicamente, donde están los apóstoles y los diferentes mensajeros de Dios y los creyentes en Cristo de otras etapas de la iglesia. Y toda persona dice, pues a ese es el lugar que yo quiero ir, donde están los apóstoles y donde están todos los creyentes en Cristo de tiempos pasados. Ellos van a ese lugar que es el paraíso porque creyeron en Cristo, lo recibieron como su Salvador. Y usted también quiere ir a ese lugar si se le acaban sus días terrenales aquí en este planeta Tierra. Por lo tanto, usted hace lo mismo que ellos hicieron, recibe a Cristo como su Salvador y si muere físicamente, irá al paraíso donde están los apóstoles. Todavía estamos dando unos minutos en lo que pasan los que faltan de pasar para orar por ustedes en esta ocasión. Esta es la decisión más grande que un ser humano hace en su vida, la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Esa es la decisión de vida eterna. Toda persona tiene libre albedrío y Dios le da la oportunidad
que la persona diga si quiere vivir eternamente con Cristo en su reino o si quiere dejar de existir siendo echado en el infierno y luego en el lago de fuego, donde será quemado y dejará de existir. Será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Pero nadie desea dejar de existir. Todos desean vivir eternamente. Y si la vida en estos cuerpos físicos es buena, es agradable, ¿cómo será en un cuerpo eterno como el cuerpo eterno de Jesucristo? Esa es la clase de cuerpo que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Un cuerpo perfecto, un cuerpo joven que representará de 18 a 21 años de edad y un cuerpo perfecto. Por lo tanto, en ese cuerpo que Él nos dará, será que viviremos con Él por toda la eternidad. Eso es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo interdimensional como el cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador, pues su cuerpo está glorificado. Así será para todos los creyentes en Cristo, los cuales tienen la bendición de caminar con Dios en el tiempo que les toca vivir. Todavía estamos esperando que pasen las demás personas que faltan por pasar, todos los que desean vivir eternamente con Cristo en su reino y que todavía no habían recibido a Cristo como su Salvador. También las personas que en una ocasión sirvieron a Cristo pero se apartaron, pueden pasar también para ser reconciliados con Cristo. Y también los niños de 12 años en adelante pueden pasar para que también reciban a Cristo como su Salvador y queden incluidos en esta oración. Vamos a dar unos segundos para que pasen los que faltan por pasar, para que así aseguren su futuro eterno con Cristo en su reino. Lo más importante es la vida eterna. Y todos queremos vivir eternamente. Por lo tanto, todos queremos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo para que salve nuestra alma. Esta es una decisión que los coloca a ustedes en la vida eterna. Es la decisión más importante que ustedes han hecho en vuestra vida. Es la decisión que les coloca en el camino de Dios con la bendición de Dios. Es la decisión que les coloca caminando con Dios. Les coloca en el camino de Dios, caminando con Dios. Todavía estamos esperando que pasen los que faltan por pasar, que desean vivir eternamente, pero que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Toda persona tiene libre albedrío y por consiguiente toda persona está llamada a decir: Señor Jesucristo, yo creo en ti y te recibo como mi Salvador. Siempre hay una lucha en el alma de las personas cuando tienen que hacer una decisión, y algunas veces están medios indecisos por alguna causa y están medios aguantados. Así es en todas las cosas en las cuales tenemos que hacer una decisión.
y para hacer la decisión más grande, que es de recibir a Cristo como nuestro Salvador, también ocurre en las personas esa indecisión algunas veces. Y algunos se aguantan un poquito, pero desean vivir eternamente y desean que Cristo salve sus almas, pero se aguantan un poquito porque es un momento de una decisión importante en sus vidas. Pero la persona lo que tiene que hacer es decir: yo deseo vivir eternamente, y el único que me puede garantizar la vida eterna en el reino eterno de Dios es Jesucristo. Él es el único que puede salvar mi alma. Por lo tanto, yo me levanto y recibo a Cristo como mi Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Y Cristo lo recibirá, salvará su alma, lo limpiará con su sangre de todo pecado y será bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento y caminará en el camino de Dios, con Dios todos los días de su vida, y vivirá eternamente con Cristo en tu reino. Vamos ya a estar puestos en pie y oraré por todas las personas que han pasado al frente. Si falta alguna, puede hacerlo inmediatamente para que quede incluida en esta oración que haré por todos los que han pasado. Recuerde que es un asunto de vida eterna y usted tiene que asegurar su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para que pueda vivir eternamente con Cristo en su reino. Si no lo asegura con Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, no podrá vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero todos queremos vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Vamos ya a orar por todos los que han pasado al frente y los que están en sus asientos todavía, que sintieron el llamado en sus almas y no han pasado. Mientras estamos orando, si desean pasar, pueden hacerlo, o en el lugar donde están, coloquen su mano en sus corazones y ahí mismo reciban a Cristo como su Salvador. Y todos repitan conmigo esta oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor Jesucristo, vengo a ti, reconociéndote como el Hijo de Dios. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Reconozco que tú llevaste mis pecados allí en tu cuerpo en la cruz del Calvario y moriste por mí. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre es lo único que puede limpiarme de todo pecado, y reconozco que tú eres el único que puede perdonar mis pecados y puedes salvar mi alma. Señor Jesucristo, te ruego, tengas misericordia de mí. Reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, te recibo
como mi Salvador. Salva mi alma. Te lo ruego, Señor Jesucristo, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero entrar a tu reino, quiero nacer a la vida eterna. Y tú eres el único que puedes producir en mí ese nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, quiero ser salvo, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. En tus manos encomiendo mi alma, salva mi alma. Te recibo como mi Salvador y confieso públicamente que te he recibido como mi Salvador. Te lo ruego en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repetimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Ahora, viendo que ya hemos recibido a Cristo, Cristo nos ha recibido, nos ha perdonado y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ahora oraré por ustedes a Dios. Inclinemos nuestros rostros. Dios eterno, Padre celestial, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, trayendo ante ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Dios eterno, te ruego les recibas en tu reino, te ruego les bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Padre celestial, también te ruego que les acompañes todos los días de su vida, que ellos caminen contigo todos los días de su vida en tu camino, que es Cristo, como creyentes en Cristo, como creyentes en nuestro Salvador. Y Dios eterno, te ruego también por sus familiares, sus hogares, también tráelos a los pies de Cristo y a sus demás familiares para que también entren a la vida eterna y puedan estar con ellos en la vida eterna, en tu reino eterno. Padre celestial, en tus manos los encomiendo a todos los que en esta mañana han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Sé con ellos todos los días de su vida. Ellos desean caminar contigo. Ellos desean la bendición de caminar contigo. En tus manos los encomiendo. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: nosotros hemos creído con toda nuestra alma, pero nos falta todavía cumplir
la otra parte que dijo Jesucristo. Él dijo: el que creyere, y yo he creído, y fuere bautizado. Y todavía me falta ser bautizado. ¿Cuándo puedo ser bautizado? El eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y lo bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ustedes me dicen: yo he creído también con toda mi alma. ¿Cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Y le pregunto al ministro: ¿hay agua? ¿Hay agua? ¿Hay un bautisterio? Hay un bautisterio con agua. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados hoy mismo en el nombre del Señor Jesucristo, por cuanto ustedes han creído de todo corazón en nuestro amado Señor Jesucristo. Lo han recibido como vuestro Salvador. Y Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay ropas bautismales también? Vamos a ver, ¿hay ropas bautismales también? Hay ropas bautismales y hay un lugar donde pueden cambiarse de ropa también. Y así como San Pedro y los apóstoles bautizaron a todas aquellas personas que creyeron, y eran como 3,000 personas. Les tomó bastante tiempo allí bautizarlos, pero fueron bautizados todos aquel día. Por lo tanto, en esta tarde, también ustedes, como aquellos creyentes, aquellas personas que recibieron a Cristo como su Salvador, creyeron y fueron bautizadas, así también ustedes en esta tarde. Y ahora dejo al ministro para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para tener la bendición de caminar con Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos veremos cuando tengamos el cuerpo nuevo y eterno en el glorioso reino de Cristo, viviendo por toda la eternidad. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde, y con nosotros nuevamente el ministro, el reverendo William, para indicarles cómo hacer para ser bautizados en esta tarde. Decirles hacia dónde ir para tomar las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Y por aquí tenemos al ministro.